Hola, buenos días. Seguimos aquí en esta nueva edición de Health in Action Summit, organizado aquí por Forbes. Y estamos en un panel donde vamos a hablar de Pharma, del laboratorio al consultorio, en un momento en el cual el sector se está transformando. Hay mucha innovación, mucha tecnología, plantean nuevos dilemas, debates acerca de cómo se está transformando y reconvirtiendo el acceso, la distribución de medicamentos. Y para eso vamos a conversar con 3 expertos que nos acompañan. Los presento brevemente. A mi izquierda está Marcelo Ponte, director general del Grupo Merck Argentina. Jorge Pairó, Country Manager de Argentina, director regional SOLA East de Red Hat, y Georgina Esposetti, fundadora de Un Ensayo para Mí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a repensar un poco el momento que estamos viviendo, que es un tiempo de mucha transformación en el cual estamos pensando constantemente en innovación, en el rol que juega la tecnología justamente para generar más innovación en los medicamentos, pero a la vez para repensar quizá cuáles son las barreras que todavía faltan atravesar. Entonces, si alguno quiere romper el hielo y empezar. Voy. Dale. Okay. Primero, gracias por la invitación. Realmente muy contento de estar acá junto con mis colegas panelistas. Yo venía pensando justamente cuál es la problemática principal y acá hago solo un breve comentario. Yo me considero muy afortunado porque, al igual que Georgina, soy médico, trabajé en un hospital público, luego me tocó trabajar en el Ministerio de Salud de la Nación como hacedor de políticas, estuve en un grupo privado, en un financiador, en Swiss Medical Group un tiempo largo y después vine a la industria, ¿no? Y es como que fui viendo las distintas aristas, claro, el sistema de salud. Y hay algo que yo creo que es inapelable y es que cada uno en su sector en el que trabaja quiere lo mejor para el paciente. Y todos queremos que todos tengan lo mejor, ¿sí? Me parece que todos trabajamos para eso, pero lo que sucede muchas veces es que hay como, no sé, discrepancias o falta de diálogo. Entonces, si me preguntan qué sería para vos lo principal, yo creo que es falta de diálogo, ¿no? Porque estamos en un momento, si se quiere, que es muy bueno de la medicina. Cuando uno mira para atrás, mira hace 50 años para acá, hemos mejorado muchísimo. Sí. Claramente vivimos más, vivimos mejor. Mucho de esto es gracias a los sistemas de salud y obviamente a la tecnología médica, ya sea farmacéutica o no. Pero me parece que hay que muchas veces juntarnos un poco más y entender un poco más qué necesita el otro para lograr derribar barreras, ¿sí? Yo creo que está por ahí el tema principal. Ahí te agrego, y me encanta cómo comenzaste con eso, ¿no? El diálogo. Pero además del diálogo es el conocimiento, porque hay muchos sectores que trabajamos todos en lo mismo y están como aislados unos de otros y ese diálogo, además, hay que agregarle el conocimiento, ¿no? Desde los ensayos clínicos, hablo desde este lugar, donde tanto el Estado, las prepagas, los hospitales, los médicos, todos tienen un conocimiento parcial de lo que se puede hacer y de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ese diálogo implica también el conocimiento de qué está haciendo el otro y de la importancia, ¿no? Para derribar estas barreras de que trabajemos en conjunto, pero sabiendo lo que se está haciendo y lo que está haciendo el otro. Ahí, ahora te doy la palabra, pero hay una palabra justamente que surgió en uno de los paneles anteriores que tiene que ver con la colaboración. Sí. ¿Sí? Creo que lo atraviesa. Digo, bueno, ustedes, cada uno viene de un sector, con una visión distinta. En el caso tuyo, vas con la tecnología, ahí digamos, es la pata principal para... Sí, un poco ahí, Laura, justamente... un poco Marcelo, Georgina me dan pie para plantear que la tecnología, evidentemente cuando hablamos de la industria farmacéutica y de la salud, tiene un compromiso mayor porque evidentemente no solo puede facilitar este tema de colaborar, de acelerar los plazos de conocimiento, de conversación, de intercambio de ideas, sino que la tecnología bien aplicada salva vidas. Porque hay muchísimas situaciones donde los tiempos, la disponibilidad, la cadena de suministros es fundamental para llegar antes y poder prevenir o solucionar un problema de salud, ¿no? Y a la vez me toca liderar lo que es Red Hat en Argentina, una empresa de software de código abierto que justamente trabaja con estas pautas de colaboración, de apertura. Sí.
y de acelerar los tiempos de innovación a partir de tener muchas voces aportando y realimentando cada modelo, cada producto para hacerlo mejor, más rápido. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto que hablamos. Ahí lo tomo esto de transformar vidas, ser buenos y tratar de pensar en lo mejor para el paciente, también desde la tecnología. En un ensayo, para mí, yo siempre digo, nosotros es una plataforma que lo que hace es trabajar en reclutamiento de pacientes, en voluntarios, en acercar el conocimiento, democratizar la información a los pacientes para que se acerquen a los ensayos clínicos, ¿no? Y entonces digo, cómo la tecnología, desde el consultorio que puede ayudar a uno, a cientos de pacientes, con la tecnología uno puede escalar esa ayuda, llegar a más personas, a más pacientes que están necesitando. Y lo que hicimos nosotros, y a veces es muy loco, ¿no? Porque la tecnología y la innovación va muy rápido y nosotros en Latinoamérica estamos muy atrasados en un montón de cosas. Hace 5 años nadie podía creer que nosotros podíamos hablar de ensayos clínicos en las redes sociales. Hoy parece muy loco y muy tonto pensar que eso no suceda, pero hace 5 años nada más esto era algo tabú. que no se hacía. Era tabú. Era tabú. Y por eso digo, la tecnología, democratizar la información a través de todas las posibilidades que nos da la tecnología es transformarle la vida a la gente en el día a día, ¿no? ¿Y de qué forma, digo, hoy estamos hablando de tecnología, pero digo, si pensamos hace 5 años, arrancó la pandemia, ahí hablamos de transformación digital, ¿no? Fue como un tema que nos atravesó y atravesó todas las industrias. En los últimos 2 años, inteligencia artificial. ¿De qué forma quizá la inteligencia artificial, la digitalización, están hoy impactando en el desarrollo de medicamentos? Bueno, dale. No, creo que la inteligencia artificial está en todos los pasos, ¿no? Si tomamos el primer paso desde pensar una molécula hasta que le llegue al paciente, creo que interviene en todos los procesos, generalmente cuando es bien utilizada para bien, digo, y doy solo algunos ejemplos puntuales que atañen a Merck como representante de la industria farmacéutica. Cuando uno desarrolla una molécula, a veces tiene toda una fase preclínica, que antecede a lo que hace Georgina en ensayo para mí, que digo que a veces llevaba años, uno tenía un receptor y llevaba años descubrir qué molécula se podía unir a ese receptor. Hoy ya hay bibliotecas virtuales que te dicen, uno busca un receptor y dice una molécula así, se une y puede generar tal o cual respuesta. Eso acorta meses o años. O años de investigación. Exactamente. Después, y yendo para cosas por ahí más cotidianas que tienen que ver con los pacientes del día a día, la inteligencia artificial, muchas veces las apps ayudan con el diagnóstico temprano, ayudan con la prevención de un montón de enfermedades. Y después nosotros, por ejemplo, solo un ejemplo, hay un producto que es una hormona de crecimiento, Sí. ¿sí? Que a veces lo que tiene nuevos dispositivos, que el dispositivo lo que hace es transmitir en tiempo real al médico tratante si el paciente se aplica, si no se aplica, si se aplica bien, si se aplica mal, cuánto se aplica, que muchas veces, y no me voy, digamos, siglos atrás, de uno va 10, 15 años atrás, el paciente no respondía y uno decía, che, ¿qué está pasando? Y nadie entendía bien qué está pasando. Y hoy por lo menos hay un montón de factores y dice, bueno, se aplica, no se aplica, por eso no está respondiendo, por eso si responde podría dar más dosis. Eso está cambiando rotundamente todo, la evolución de la medicina en sí, ¿no? La inteligencia artificial. Sí, ahí agrego esto que vos decís, ¿no? Desde el descubrimiento de las drogas, como vos decís, hasta esto que parece ciencia ficción que hoy está sucediendo, que son las simulaciones in silico. Hoy la inteligencia artificial, machine learning, todo hace que podamos recrear un paciente digitalmente, lo que se llaman pacientes virtual. Digital. Son pacientes que son obviamente, tratan de simular la biología, ¿no? Con data de la vida real, data genética, ambiental, molecular, y lo que hace es trata de saber de antemano qué podría suceder en un cuerpo humano sin usar un cuerpo humano en las primeras fases con una droga en sí. Entonces ahí también se pueden acelerar, se pueden obviamente reducir los costos, reducir los tiempos, reducir los riesgos, ¿sí? En las primeras fases. ¿Va a suplantar los ensayos clínicos? Claramente no, pero lo que, como él dice, estamos adelantando la posibilidad de tener nuevos medicamentos. Sí, y acelerar también tiempos, ¿no? Como mencionaba Marcelo, de pronto para modelaje molecular,
para hacer ensayos clínicos de laboratorio que acorten tiempos, que puedan ver cómo es la reacción, no sé, medicamento, proteína, reducir tiempos de años a días o a horas, por lo menos en una simulación que da un primer ejercicio. La posibilidad, además, no solamente de la inteligencia artificial, sino de tener una arquitectura tecnológica que permita a su vez esto de democratizar el tema de la farmacéutica, la salud, porque tenemos que pensar en regiones geográficas, tenemos que pensar en grupos etarios que no tienen la misma posibilidad de acceso, incluso desde el punto de vista tecnológico, no todas las áreas, si nos concentramos en nuestro país, no todas las distintas áreas del país tienen la misma llegada en términos de conectividad, de recursos, y la inteligencia artificial puede ayudar para telefarmacia, chatbots de consultas, como mencionaba él. Nos ha tocado intervenir en proyectos para diabetes tipo 1, con el tema de el monitoreo de parámetros en forma constante que permitan a su vez ver cómo tiene que ser el tratamiento y la medicación y cómo se ajusta de manera personal para atacar una problemática en particular. Hay realmente cantidad de cosas, lo que es la cadena de suministros para llegar, digamos, desde la fabricación, desde la investigación y desarrollo, hasta que termina en un paciente, una medicación, por ejemplo, con controles de temperatura, humedad, trazabilidad en todos los puntos y que sea auditable además, porque acá no estamos hablando solamente de un tema de proceso de logística, hay vidas detrás, entonces esto le agrega un condimento no menor que requiere robustez, escalabilidad, privacidad de los datos. Entonces es un tema muy amplio y a la vez muy rico y de oportunidad para una gran transformación. Sí, ahí te doy un ejemplo de la vida real, ¿no? Sí. Cómo la tecnología, por ejemplo, puede acercar no solo los ensayos clínicos, estas oportunidades, sino acelerar este proceso. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasa hoy? Hoy, habitualmente, la industria farmacéutica, la CRO, eligen sitios de investigación con Key Opinion Leader, gente que se dedica a una patología. Pero hoy, tal vez en enfermedades raras, hay un paciente en el norte, un paciente en el sur y hay 3 sitios de investigación en Cava. ¿Qué es lo que se hace además? Y lo que, por ejemplo, en la vida real estamos trabajando nosotros es tratar de hacer una inteligencia, ¿sí?, de eso. ¿Dónde están los pacientes? Después elegir los sitios de investigación. Y la tecnología lo que nos permite, ¿no?, a través de los datos, es acercar esas 2 puntas que hoy están lejos y nosotros, a través de la tecnología, en la vida real acercamos esas posibilidades a los pacientes cerca de su casa, ¿no? Y eso es la vida real. Es apasionante escuchar. ¿Podemos pensar en estrategias que se puedan estar llevando adelante o que puedan tomar desde el área farmacéutica, desde la industria farmacéutica, para hacer más sostenible la innovación y más eficiente en todo este proceso? Sí, claramente. Creo que de hecho, si uno dice cuál es el principal desafío, por lo menos de las grandes compañías hoy, es ser sostenible. Y cuando digo sostenible, no me refiero a lo que históricamente era sostenible, que era solo el medio ambiente, sino que me parece que creo que hay como 3 pilares de sostenibilidad. Uno es cuando un pilar es poner al paciente en el centro de todo esto, si no, nada tiene sentido. El segundo es las empresas en las que trabajamos, la cultura empresarial. Y el tercer punto sería la huella de carbono, la huella ecológica, lo que fuera, digamos, el daño al medio ambiente. Creo que cuando uno pone al paciente, es todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, es ¿no?, que la tecnología le llega al paciente adecuado, le llega en tiempo y forma y le llega a todos, no es que le llegue a algunos pocos, ¿sí? Merck en eso trabaja muchísimo con programas para lograr a incrementar el acceso y que los medicamentos lleguen a todos, ¿sí?, o a la mayoría que tengan que llegar. El segundo punto es, cuando uno dice la sostenibilidad de las empresas en sí, creo que hoy es indiscutible el rol, ¿no?, del trabajo con la diversidad, la inclusión, con ciertos parámetros que tienen que estar, digamos, pues son necesarios porque nos hacen mejores, de trabajar en un medio ambiente saludable, digamos, con las personas. Y el tercer punto sí es la huella de carbono. Solo un ejemplo, en Merck, por ejemplo, tenemos una planta grande en Ezeiza, que es de distribución. Esa planta instalamos paneles solares durante todo el año pasado y hoy ya está funcionando.
y todo lo que consume la planta viene de los paneles solares, o sea que es 100% sustentable. Eso debe haber sido un cambio Total. gigante para... Es un cambio total, así que bueno, ahora estamos en algunos trámites para poder devolver también lo que sobra de energía, pero sí, fue un cambio radical. Bien. Sí, ahí en la innovación y esto de hablar de las grandes empresas y cómo sostener esa innovación también está la innovación abierta, ¿no? Esto de encontrarse con startups como la mía o como millones que hay en el mundo para generar, porque a veces las empresas son muy grandes y no llegan con esos tiempos y hay burocracias internas y las startups y esta colaboración y co-creación aceleran algunos procesos y también bajan los riesgos, ¿no? Para las grandes empresas. Yo creo que todavía falta mucho en eso, sobre todo en estas latitudes, pero es una forma de sostener la innovación, ¿no? A largo plazo. Y después otra cosa que dijiste es la innovación es hermosa, es genial, pero si no tenemos acceso a los pacientes, estamos haciendo cosas que no sirven, ¿no? Es como cuando los médicos hacemos papers muy lindos y los publicamos y después eso nunca llega a la vida real, ¿no? Entonces ahí creo que hay que trabajar muchísimo, desde los medicamentos, cuando ya están aprobados, a los ensayos clínicos, ¿no? Toda Latinoamérica todavía le falta muchísimo acceso a muchos ensayos clínicos que permitirían acercar también la innovación a esos pacientes y también bajar los costos de salud, ¿no? Es un tema que no se habla, ¿no? De los ensayos clínicos, el ejemplo más importante es España. España lo entendió. España es hoy el hub de ensayos clínicos más importantes en Europa porque entendió muchas de estas cosas que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué podríamos aprender de España? Mira, España lo que hizo primero es justamente entender desde el gobierno que esto tenía que ser una política de Estado, ¿sí? Los ensayos clínicos, la investigación médica es una política hoy en España y a partir de ahí se empezaron a desarrollar muchísimas cosas, como por ejemplo que una alternativa en la atención primaria y sobre todo, por ejemplo, en oncología es al paciente se le propone los tratamientos disponibles y también se le habla de los ensayos clínicos, ¿sí? Cuando hay una posibilidad para ese paciente. Entonces tenemos desde cambiar el mindset de cada médico, ¿sí? De ahí para arriba o de abajo o de arriba para abajo, ¿no? Sí. Es un cambio estructural, un cambio de pensamiento donde hay mucho acceso a los ensayos clínicos, mucho acceso a la innovación que esto conlleva y además ahorros en el sistema de salud. Y esto todavía no lo estamos entendiendo en estos lados, ¿no? Bueno, lo estamos empezando a conversar, por Sí, lo menos sí. estamos dando esa pauta. Y Jorge, en el caso de Red Hat, ¿cómo están contribuyendo a la digitalización de la industria farmacéutica? Sí, evidentemente, bueno, todas las propuestas que escucho están muy en línea con lo que intentamos hacer desde el lado de la tecnología, que si bien aplica para muchas industrias, particularmente por lo que es el proceso médico y de la farmacéutica alrededor y de la atención de los pacientes, creo que tiene muchos puntos de contacto. Y en ese sentido, de nuevo, yo creo que es generar estos espacios, estas plataformas, estas autopistas que permitan la interconexión y aceleración de los procesos, porque hay mucha riqueza, como comentaba Georgina, a veces en una startup se puede tener foco y velocidad en la innovación, y como conversamos un poquito antes de iniciar el panel, hay muchos puntos de contacto que puede haber entre lo que es investigación, desarrollo y la producción y entrega de medicación versus lo que es, por lo menos en una compañía de software de código abierto, innovadora, cómo es el proceso de desarrollo, de programación, de prueba y de puesta en producción de una aplicación de software, de una plataforma de software. Hay muchos procesos que son similares, donde tengo que hacer mucha investigación, donde tengo prueba y error y una recuperación rápida, porque el error es parte de la evolución y de esa transformación. Y en ese sentido, me gustaría traer para hacerlo más expreso un ejemplo que es el Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud se encontraba haciendo una modernización del sistema de salud y a la vez había pensado en conjunto con Red Hat en lo que denominó un bus de interoperabilidad.
¿Qué buscaba? Esto sucedió antes de la pandemia y afortunadamente lo tomó preparado para tener un aumento masivo de la cantidad de transacciones y de la cantidad de pacientes y de datos que tuvo que manejar. Recordarán los tableros en donde se compartía a diario cómo era la evolución de la enfermedad, cómo estaban los pacientes, posteriormente la vacunación en todo el país. Y esto lo pudo resolver muy rápidamente porque estaba preparada esa autopista. Y esa interoperabilidad, ¿qué objetivo tenía y tiene? Justamente la posibilidad de facilitar el intercambio de información de una manera elástica, flexible, escalable y a la vez muy segura, en donde los datos crudos no son los que se comparten, pero sí está la información sobre la cual podemos hablar de receta digital, historia clínica electrónica del paciente, podemos hablar de que los centros de formación, los centros médicos de atención, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, centros privados, públicos, toda la parte de formación y de el último tramo de la carrera de medicina puedan estar convalidadas dentro de esta plataforma. Y entonces tener información que a su vez, si después accedemos a esos datos, los curamos de la manera adecuada y los tomamos en cuenta con la ayuda de los ingenieros científicos de datos, para a partir de eso tener información para la industria farmacéutica, para medicación, para ensayos, pruebas. Todo esto genera una riqueza que en definitiva lo que hizo la tecnología fue poner a disposición algo que estaba relativamente al alcance de la mano, pero que es transformado en una solución que enriquece mucho al extremo de toda esta industria. Y más si hay una colaboración público-privada. Ahí además el efecto es mucho más grande. Ahí quería hacer solo un comentario porque me parece muy pertinente. Creo que es muy esperanzador en Argentina todo el ecosistema que hay de startups, sumando un poco lo que decían tanto Georgina como Jorge. Nosotros en Merck estamos trabajando desde hace muchos años ya junto con el CONICET, donde tenemos un premio Merck CONICET, y el año pasado empezamos a trabajar también con el Parque de la Innovación, donde se premian principalmente startups de ciencia y tecnología que hagan un aporte a la salud. Y la verdad que es realmente increíble la cantidad de proyectos y de trabajos que se está haciendo. Y me parece que, si bien a veces podemos sentirnos distantes con lo que pasa, no sé, en Europa, creo que a nivel regional estamos claramente, somos uno de los líderes en el ecosistema de ciencia, investigación y startups. Creo que eso es muy bueno resaltarlo. Sí, y agrego a lo que vos decís, ¿no? Esto de la relación público-privada, a veces para las empresas más grandes es más fácil, pero para las startups que tenemos ideas de cómo colaborar en lo público es mucho más difícil, ¿no? A veces insistimos, o por lo menos esa es nuestra historia, ¿no? Estamos en todas las charlas, en reuniones, y la sensación que tenemos desde las startups, los emprendedores, es que nos hagamos una selfie y es todo genial, y después en la realidad es muy difícil esa colaboración, si no es a través, por ahí, de una empresa grande. Entonces, creo que lo que están haciendo en la industria farmacéutica, de unirse a startups para ser innovador, para seguir esta innovación y volantear más rápido, el Estado y lo público debería hacer lo mismo, ¿no? Porque hay grandes startups con muchas ideas que quieren colaborar, y a veces esa llegada es muy difícil, ¿no? Bien. Jorge, quería preguntarte algo puntual que tiene que ver con temas que son muy sensibles, vinculados a los pacientes, a la privacidad. ¿Cómo se trabaja cuál es el rol de la tecnología justamente para ayudar a mantener esa trazabilidad y esas, digamos, cuestiones que hay que mantener con un poco más de cuidado sobre la seguridad del paciente? Claro, sí, obviamente es un tema sensible y tenemos que garantizar la seguridad de la información y la privacidad de la información del paciente. Nosotros evidentemente trabajamos por capas. Una primera capa fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo del software es lo que llamamos la seguridad por diseño, que es que absolutamente en cada una de las etapas del diseño del software hay cuidados de seguridad y mejores prácticas que se aplican de forma tal
de garantizar que no va a haber vulnerabilidades o van a tender a cero. Nosotros esto a su vez lo complementamos con un nivel de soporte de muy rápida acción que en más del 80% de los casos, ante la detección de una vulnerabilidad en el software, en el día es resuelta. Ahora, luego hay otros procesos dentro de la plataforma y otros productos componentes que velan por la seguridad, primero de la plataforma y luego de la información del cliente. Obviamente, esto además, si lo complementamos con inteligencia artificial y muchas de las tecnologías que van emergiendo en el mercado, y lo combinamos con automatización, es muy importante el proceso de automatización, que dentro de lo que es el proceso sea lo más automático posible, menos manual. Esto evita vulnerabilidades o espacios sin cubrir, y en ese círculo hablamos de tener código que está curado, comprobado, que como decía antes atiende las mejores prácticas. Y después, obviamente, están las regulaciones en las que se está empezando a trabajar. No todos los países están al mismo nivel. La semana pasada escuchaba que en nuestro país, en Corrientes, por ejemplo, están empezando a trabajar sobre el tema de regulación para el tema de inteligencia artificial. Pero en concreto los procesos, tener procesos pensados, serios, extremo, son los que permiten la trazabilidad, complementados con herramientas de software que están disponibles para eso. Perfecto. Y Marcelo, ¿cómo ves un poco qué tendencias están marcando el futuro de la industria farmacéutica, del sector? ¿Hacia dónde estamos yendo? A ver, yo creo que más allá de la parte estrictamente científica, Sí. me parece que hoy la gran mayoría de las farma, o Merck por lo menos, creo que está trabajando para hacer empresas que sean amigables con el medio donde está inserto. Y digo, amigables volviendo a esos 3 parámetros: que trabaje para los pacientes, que ponga el paciente en primer lugar, y por eso trabajamos, que genere una cultura donde sea saludable trabajar, y en tercer lugar, que sea sustentable con el medio ambiente. Creo que está por ahí. Bien. Te veo ahí asintiendo, Sí, Georgina. sí, porque estaba pensando que hay tanto, ¿no? Y a veces hablamos del futuro, pero el futuro es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Es eso, para nosotros en un montón de cuestiones estamos acá y el futuro parece muy lejano, pero es hoy, ¿no? Entonces hay un desarrollo, a mí me fascina, ¿no? Esto del desarrollo de nuevos tratamientos que pueden realmente curar enfermedades que no eran curables, ¿no? Más allá, y hablo, por ejemplo, de la oncología, la medicina personalizada, la medicina de precisión, las terapias génicas, y la posibilidad que tenemos en toda Latinoamérica. Nuestra empresa trabaja en toda Latinoamérica y vemos que estamos un poco lejos en un montón de cosas. Hay tratamientos que son los CAR-T que se están usando para oncología y para otras enfermedades raras, donde, por ejemplo, la industria está buscando centros de investigación en Latinoamérica y todavía no estamos preparados para traerlos, ¿no? Entonces, digo, el futuro está, pero está ahí y es hoy, pero acá todavía nos queda un ratito largo. ¿Y qué necesitamos o qué podemos pensar, digamos, de cómo ayudar a cortar ese camino que queda? Bueno, por ejemplo, en ensayos clínicos lo que necesitamos en toda Latinoamérica son datos. Datos, nos faltan datos, porque hoy la industria farmacéutica global elige a los países y a los centros de investigación con data driven, ¿sí? ¿Tienen datos? Existen. ¿No tienen datos? No existen. Entonces creo que es por ahí, ¿no? La cuestión es mejorar nuestros datos para compartir y para hacer conocer al mundo que podemos, porque nos faltan los datos, pero tenemos grandes investigadores, tenemos los pacientes que están dispuestos a participar en los ensayos clínicos, pero nos faltan que nos conozcan, ¿no? Y la forma de hacernos conocer es con datos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué falta? Para mí, vuelvo al inicio, creo que tenemos la mayoría de las cosas duras, las tenemos. Sí. Las cosas estructurales de fondo están todas. Me parece que lo que falta es un poco más de diálogo y esta democratización de datos probablemente para hacernos trabajar mejor en conjunto. Sí. Y por mi parte creo que seguir trabajando desde la tecnología para aportar, escuchar mucho a todo este ecosistema de la industria de salud en general.
y entender que no es suficiente con la tecnología y que la tecnología bien aplicada y en buen nivel de colaboración y de comunicación salva vidas. Y allí tenemos que enfocarnos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a los tres. Gracias por acompañarnos. Un placer escucharlos. Marcelo, Jorge y Georgina. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta nueva edición de Health in Action.